Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. El caso Cell Enel, el otro lado del argumento. Eso hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan Ricardo Velázquez Parker, él es diputado de Arena. También nos acompaña Rolando Alvarenga, también diputado de Arena. Y don Mario Valiente, él es exdiputado de Arena, exalcalde de San Salvador. Y bienvenidos esta mañana a República, caballeros. Bueno, quizá vamos a comenzar hablando acerca de este caso Cell Enel. Para mucha gente, la narrativa que tienen en su mente, tal vez por ser la más sencilla o en la que se encuentran más fácilmente villanos y bufones, es la de que tuvimos un grupo de funcionarios o exfuncionarios ya para este momento que, usando sus posiciones dentro del Estado, hicieron negocios con unos extranjeros para comerciar un bien del Estado, pero esto fue en detrimento de los intereses del Estado salvadoreño. Eso por lo menos lo que mucha gente piensa. La pregunta es si eso es totalmente preciso o totalmente impreciso. Don Mario. Totalmente impreciso. Si la verdad va a prevalecer, yo tuve el privilegio, porque en realidad lo considero un privilegio, aprendí muchísimo, de estar en la comisión especial en la Asamblea que investigaba el caso precisamente del contrato Cell con Enel Green Power. Y toda la documentación que yo tuve, así de gruesa, más todas las entrevistas que tuvimos, me dejaron total y absolutamente convencido que el contrato fue transparente cuando se hizo en el 2002, fue totalmente legal y, más importante, fue totalmente beneficioso para El Salvador. La forma en que se ha terminado nos deja dos problemas muy serios, que es lo que yo creo que hay que enfocar. Primero, Tony Saca, que ya sabemos cómo actuaba en el 2008, evitó que siguiera invirtiendo en energía geotérmica desde el 2008, que siguiera invirtiendo en el Green Power. Y luego Funes, no tengo ni que mencionar todos los desastres que hizo, y convirtió el caso en una búsqueda de cabezas de arena, de gente que había estado en el gobierno de Arena, y no importaba si habían hecho bien o mal las cosas, había que desprestigiarlos, había que denigrarlos, y eso por un lado tiene un efecto interno que cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué importa? Pero lo más grave es la imagen que hemos dado, proyectado hacia el exterior e internamente también en cuanto a las inversiones. Después del trato que se le da a un socio estratégico como era en el Green Power, que es toda una potencia en generación de energía geotérmica y otras fuentes en el mundo entero, era del gobierno italiano en aquel momento, hoy es una economía mixta, pero cuando viene alguien a El Salvador, hace un contrato totalmente legal, los resultados son totalmente positivos para el país. No hay en absoluto ningún lucro de parte de los funcionarios. A ver usted que al final van a tener que reconocerlo las autoridades judiciales de El Salvador. Entonces, cuando se le da ese trato, se saca del país, se rompen todas las condiciones de credibilidad que debe tener un país para tener inversión, no solo local, sino sobre todo extranjera. Entonces, el caso reviste una importancia enorme que va mucho más allá de lo que se está percibiendo con los mensajes que la población recibe de parte de los que quieren, con tal de denigrar Arena, se acaban el país. Ahora, diputado Alvarenga, yo entiendo que de repente buena parte de la población de nuestro país no esté en desacuerdo con que nosotros tengamos socios extranjeros, pero vamos una vez más a las percepciones para que usted me diga si esto es preciso o impreciso.
buena parte de la población en este país cree que los funcionarios actuando a nombre del Estado salvadoreño negociaron con un bien que no era negociable, que es los gases, digamos, del subsuelo de nuestro país. Y no era negociable en el sentido de que no podías darle a una empresa extranjera la posibilidad de que en un momento dado tuviera la mayoría de las acciones en una compañía que tenía el dominio sobre un bien estratégico del Estado. Esa es la impresión que algunos dicen. Entonces no vetan tanto que se tenga un socio, sino la manera en cómo se hizo y lo que finalmente iba a resultar, que era básicamente extranjeros siendo dueños del subsuelo de El Salvador. Bueno, muy interesante la manera que lo planteas y las palabras que tú diste, la manera en que se hizo. Yo te diría que este es un caso básicamente de persecución política y se han dicho 3 cosas. La primera, que era completamente ilegal como se hizo. Y eso acá ha demostrado que no fue así, se hizo conforme a la Ley General de Electricidad y concesiones que dio la CIGET en aquel entonces. Segundo, se dijo que era lesivo, lo cual tampoco es cierto. No solo se aumentó la capacidad de generar energía, sino que la energía fue un poco más barata y además se le daban dividendos al Estado. Y por último se dijo que era oscuro, y lo cual tampoco es cierto. Se hizo una licitación pública internacional en los medios de aquel entonces, medios de comunicación de aquel entonces, incluyendo la prensa escrita, aparecían las condiciones del contrato que se iba a firmar y ahí mismo salía que paulatinamente en él iba a ir siendo dueño de las acciones de la GEO. Eso salió en los diarios. El contrato se firma en el 2002. En las fuerzas políticas de aquel entonces ninguna dijo nada, incluyendo el FMLN. Y funciona bien hasta el 2008, 6 años, en las cuales incluso el presidente Saca había mandado una carta al presidente de Italia por la complacencia de cómo estaba operando el contrato en El Salvador. Es en el 2008 que empieza el problema, cuando el Estado ya no quiso darle más acciones a Enel, la administración de Saca, hay que decirlo, y Cel en ese entonces, y eso genera la controversia que se va a un arbitraje. Se pierde el arbitraje en la época de Funes. Funes efectivamente al principio avaló el arbitraje, tengo entendido que pagaron millones en eso a abogados y otras gentes. Al perder ese arbitraje que comienza y Funes a vociferar en los medios de comunicación y que se va formando este caso, eminentemente político. Es la criminalización de una política pública, en este caso política de energía. Eso es, y eso es lamentable. Y Funes, como presidente, tenía la palestra para estar generando presión y presión y presión. Al final la Fiscalía inicia una acción penal que es débil, es muy, muy débil, ya se lo dijo uno de los jueces, pero es evidente que hay una presión enorme mediática, porque tú acabas de mencionar precisamente una percepción que existe, esa no surgió de la nada. Ese es todo el gobierno de Funes y su aparataje que estuvo encima con esa dale que dale, y por qué nadie dijo nada durante esos 7, 8 años. Ahí estaba perfecto. De repente surge todo aquello. Entonces es una acusación muy débil que creemos nosotros que en los tribunales, como lo dijo Mario, eventualmente esto se va a tener que solucionar, aparte que ya sea un arreglo con Enel. Eso ya lo hizo el Estado a través de la Fiscalía, en los cuales se firmó ese acuerdo marco en diciembre, ¿verdad? Entonces ya vemos que esto ya se ha quedado en una mera persecución política y es lamentable porque cuando tú persigues una política pública de un gobierno, es decir, el día de mañana pueden salir diciendo, miren, ya descubrimos que hubo irregularidades en la venta de Antel, ¿verdad? Porque era una política pública de privatizar en aquel momento ciertos activos del Estado. En este caso no se privatizó, era una especie de primer asocio público-privado que ahora se les conoce así, en aquel entonces no era así, pero a través de un acuerdo que se fijó entre el Estado y Enel. Así es que yo te diría que esa percepción no solo es equivocada, sino que efectivamente tenemos una persecución política y es evidente, y lo has visto, y este gobierno continúa. En este caso ha bajado un poco la guardia porque ya fue la voluntad política de este gobierno negociar, pero tú ves cómo ahí se ven todos los síntomas de una persecución política en este país. Ahora, diputado Velázquez Parker, lo que hemos leído hasta el momento, por lo menos de este caso, era que Enel en un momento dado se iba a ser accionista mayoritaria de la compañía en la que tenía el asocio con el gobierno salvadoreño y eso le iba a dar control sobre este recurso. Si esto es así, ¿no es esto ilegal? Mira, el desarrollo del caso en la instancia penal en que se encuentra en este momento ha evidenciado una cosa. Rolando hablaba de persecución política y ninguno de los argumentos de la Fiscalía hasta este momento ha podido comprobar de que estamos ante la comisión de un hecho típico, antijurídico, y que en base a esa antijuridicidad podamos llegar a determinar una culpabilidad. Lo que sí vemos
es una posición de la Fiscalía tibia para valorar las pruebas de descargo, porque con lo que se han quedado es con un peculado, se han quedado con una definición de un peculado y en ninguna manera logran demostrar que los imputados se han quedado con algo o han tenido una participación en repartir algo, fondos públicos, porque ese es el peculado, es una forma especial de robo, ¿sí?, de bienes públicos. Y eso no está demostrado. Y no solamente no está demostrado, sino que el desarrollo actual del proceso demuestra de que los imputados actuaron dentro del marco de la Ley General de Electricidad. Y que actuando dentro de la Ley General de Electricidad no cometen ningún delito. Esto nos lo dice Ricardo Velázquez Parker como abogado, como diputado de Alianza Republicana Nacionalista. Nos acompañan en esta posición analistas, abogados de reconocido prestigio, columnistas. La UCA sacó recientemente un editorial que hemos leído y que a mí me llama mucho la atención, que menciona, se trata de un caso mediático que busca torcer la aplicación de justicia para legitimar propósitos políticos. Bastante claro lo dicen ellos, y viniendo de una institución que ha tenido un sentido crítico incuestionable independientemente del gobierno de turno que haya estado en el Ejecutivo. Eso a mí me llama mucho la atención. Pero particularmente, y secundando lo que dice Rolando, estamos ante una persecución política que inicia en el año 2013 con un expresidente, Mauricio Funes Cartagena, encabezando esa persecución temeraria, le llamo yo, para desacreditar a funcionarios que, repito, hasta el día de hoy no se ha demostrado en la instancia penal que se le pueda atribuir este peculado, que es la tipificación que han elegido en la Fiscalía. Y yo todavía ahondo y voy más allá. Yo llamaría al fiscal general de la República, y lo digo enérgicamente, a que sea coherente con las pruebas de descargo que tiene hasta el momento, y debería desistir de la acción y de la persecución criminal, porque no se sustenta en nada. Al final, este detalle es crítico para la población salvadoreña, porque nos coloca en una posición de inseguridad jurídica. No tenemos predictibilidad de que funcionen las instituciones del Estado, y el día de mañana podemos ser nosotros, los de la oposición, los que nos van a sentar en el banquillo de los acusados por expresarnos con ideas distintas a las ideas que tiene el Ejecutivo. Ok, pues ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a profundizar en esas aseveraciones de que esto es una persecución política. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, antes de profundizar en torno a estas afirmaciones de que esto es una persecución política, quiero que pongamos en pantalla parte del editorial de la Universidad Centroamericana UCA. La UCA decía lo siguiente: mantener el caso contra los antiguos directivos de la CEL no tiene fundamento legal, no es ético ni responde a los intereses del Estado. Es un caso político y, como tal, debe ser revertido. El expresidente Funes entonces salió al paso de estas declaraciones y escribió en su cuenta de Twitter: qué vergüenza, la UCA se suma a la posición de la derecha oligárquica de que el caso CEL en él es un juicio político. ¿A quién responde ahora? Y añade el expresidente: mi crítica no es porque la UCA no opina como yo, el asunto es que utiliza los mismos argumentos de la derecha oligárquica. Don Mario. Bueno, son los mismos argumentos porque son los únicos valederos y ciertos. Pero tal vez muy brevemente, porque nos podemos perder en áreas técnicas y técnicas en cuanto a generación de energía geotérmica y técnicas en el aspecto legal, en la parte jurídica. Si tú te vas a los resultados, cuando en él empieza a invertir la Geo, que era el socio en aquel momento, propiedad de CEL, del Estado, tenía pérdidas, cerca de 5 millones, y llegó hasta tener 25 millones al año de pérdidas.
cuando empieza a generarse bajo la inversión de Enel, empieza a tener utilidades que llegan a más de 100 millones al año. La generación de energía geotérmica pasó de 900 gigamegavatios que tenía en el año 2002, 2003, al 2008 o 2009, cuando la mete la mano peluda Tony Saca y no les permite más inversiones. De 900 gigavatios ha crecido a 1400 y desde el 2008 se estancó porque ya no lo dejaron invertir en el Green Power. O sea que creció más de 500 gigavatios, más del 50%. Todas las acciones de la Geo no perdió ni un lápiz le dieron a Enel Green Power. Eran inversiones a riesgo de los italianos. Y cualquiera puede decir, bueno, como que fuéramos nosotros abogados de Enel. En absoluto, somos abogados de él. Bueno, yo no soy abogado, pero estos dos señores sí. Pero el no serlo no quiere decir que no pueda abogar por alguien con términos legales. Somos abogados del Salvador. Y se le ha causado un daño enorme, no solo en generación que se paralizó, sino que, decía yo, en el prestigio mismo del país. Otra cosa importantísima, en su momento, cuando empezó el conflicto en el 2008, Enel fue abierto, por todo lo que yo he leído y me he documentado, fueron abiertos y dijeron, bueno, podemos sentarnos y renegociar los términos del contrato. Jamás lo quisieron hacer, no. Se podía haber renegociado. Ellos podían haber llegado hasta ¿qué es lo que propusieron? Hasta el 53% de las acciones. Pero hay un detalle que aquí termino, para no quitarle tiempo a los ex colegas diputados. Hay algo que no ha trascendido mayor cosa. Normalmente el socio mayoritario, como iba a llegar a ser, tenía el 36%, y es lo que le compró hoy el Estado salvadoreño a través de CEL, que CEL niega que ellos hayan participado. Mentiras, es falso totalmente, y ya te voy a decir por qué después. Cuando un socio es mayoritario y tiene control absoluto de una empresa, ¿cierto? Sí. En este caso hay unas cláusulas muy especiales donde al socio minoritario le dan un poder fuera de lo normal. No pueden vender, no pueden hipotecar, no pueden hacer traspasos de propiedades. Hay una serie, nombrar a todos los directivos. El socio minoritario tiene esa capacidad de controlar al socio mayoritario, o sea que en ningún momento ibas a tener el poder absoluto el socio mayoritario, que era en el Green Power. Otra cosa, y aquí termino, donde hay un error de percepción. La concesión se la dio CIGET de acuerdo a la ley de electricidad, tal como decía el licenciado Alvarenga, se la dan a la GEO. La GEO es de CEL, la tiene la concesión. Lo que la GEO hace es buscar un socio, un inversionista, que desarrolle con su capital la generación de más y mejor energía geotérmica. Pero El Salvador no estaba cediendo absolutamente nada. Si el vapor está ahí, nadie lo va a quitar, pero si tú no lo utilizas con tecnología de punta, simplemente ese calor que sale de la tierra se pierde. Es igual que el viento pasa, no es realmente de nadie mientras no se utilice para generar energía eólica o a través del viento. A ver, entonces si lo voy entendiendo, Mario, básicamente, si bien es cierto iba a tener una mayoría accionaria la compañía italiana, es decir, de repente iba a tener una tajada muchísimo más grande de las ganancias, virtualmente debido a esas reglas que usted me ha descrito, el Estado salvadoreño era como que si era el dueño todavía. Es decir, vos de repente te llevas la mayor parte del dinero, pero quien controla la compañía y decisiones claves sigo siendo yo, Estado salvadoreño. Más o menos es correcto, pero es que tú no puedes esperar que venga una empresa, invierta sus millones y no tenga la parte proporcional de su inversión en las utilidades. Eso sería ridículo. Todo lo que fueran monjas de la caridad. Entonces es lógico que el que viene a invertir viene a tener dinero, pero también le da, de acuerdo a las acciones, que no perdió ni una. Repito, CEL a través de la GEO y después la INE no han perdido una tan sola acción. Nada en absoluto. Era a medida que la empresa crecía, que era más rentable, que era más eficiente,
iba a tener más utilidades y se iba a recapitalizar, se iban a generar y a emitir nuevas acciones. Esas eran del socio estratégico. Shell en el contrato renunciaba al privilegio de ser ellos los primeros que se apropiaran de esas acciones, iban a ser del socio que estaba invirtiendo, y son inversiones a riesgo. Si cada pozo que tú perforas, mínimo, que puede funcionar o no, pero esa perforación que puede ser negativa o positiva, anda alrededor de los $5 millones. El Salvador no tenía ese dinero. Don Mario, antes de pasar con el diputado Alvarenga, una pregunta muy concreta. ¿Se ha estancado ahora entonces la explotación y producción de la energía geotérmica en el país? Totalmente. Ok. Vamos a ahondar después en eso. Ahora, diputado Alvarenga, volviendo al punto de que es persecución política, yo entiendo que si vas a perseguir a alguien políticamente es para generar de alguna manera una correlación de fuerzas a tu favor, pero aquí se están persiguiendo a exfuncionarios del gobierno del presidente Flores allá por finales de los 90. ¿Qué ganaría el gobierno del expresidente Funes o este gobierno al perseguir políticamente a estos exfuncionarios? Obviamente hay un tema de percepción pública que es una ganancia en este caso para el partido de gobierno, pero yo quiero ahondarte más en eso ya que tú lo mencionas. El hecho es que había una visión en aquel entonces de hacer el mercado eléctrico más competitivo y que los precios fueran más bajos. Esa es una visión, y cómo hacerlo surgió a través de este socio con Enel, en el caso de Shell. Eso aparentemente es diferente a como lo piensan los funcionarios de hoy. La visión de ellos es que eso es cerrado y tienen todo su derecho a pensar como quieran, y quisieran que todo estuviera en manos del Estado. Pero de eso a decir que hay un delito por seguir ese tipo de política pública es una cosa muy diferente. Son cosas totalmente distintas. Y yo me atrevería a pensar que el cambio en la visión de esa política energética se dio en la administración de Tony Saca. Posiblemente en un principio estuvieron de acuerdo. Cuando llegó el momento de transferirle acciones a Enel, es donde la cosa creo que se trabó. Ahí como que el gobierno de Tony Saca dijo, no nos parece, no estamos de acuerdo con esto. No le dieron suficiente. Cuando lo correcto hubiera sido, negociemos y hubieran llegado a un acuerdo. Pero hay algo grave en esto. ¿Sabías tú que Shell le cedió sus acciones a la INE? Y la INE es una sociedad anónima que está recibiendo millones y nadie sabe, no tiene ninguna fiscalización. Y todos pensamos que ya hay una caja chica que ocupa el gobierno, que ocupó Tony Saca, que está ocupando Funes, que ocupó Funes, y que posiblemente en este gobierno también. Y eso es tema delicado. ¿Por qué te digo esto? Porque la investigación del contrato debe haber sido completa. No solo la firma del contrato y cómo se otorgó, sino que cómo se fue ejecutando. Ahí hubiéramos entrado a la parte de la administración de Saca y hubiéramos tenido que llamar a la gente de INE, que nos viene a explicar qué estaban haciendo con esas utilidades, cómo hacía todo ese proceso, y después al presidente de Shell en ese entonces, y después al presidente de Shell en la administración de Funes. Eso ya se bloqueó. Eso no se pudo ver en la Comisión Especial en la Asamblea Legislativa. Ahí ya dijeron, hasta aquí llega la investigación, aquí para. Es decir, no puedo investigar el resto. Correcto, y eso es fundamental, porque creemos que ahí vamos a encontrar, una caja chica es una manera de expresar algo, pero lo más seguro es que ahí hay gastos que van a ser muy cuestionados en cuanto a su orientación, para qué han servido, y posiblemente algo de corrupción, me atrevería a pensar, pero esta es una impresión que estamos dejando. Ahora, diputado Velázquez Parker, ¿coincide usted en eso también? ¿Hay algo raro en esa compañía llamada INE? Y si es así, ¿qué hay detrás? Mira, totalmente. Y no solamente hay algo raro. Aquí nosotros podríamos quedarnos platicando horas en el debate de si una política pública encaminada a una mayor privatización o una mayor concentración de poder en una autónoma o a una institución que le responde a los intereses del gobierno ejecutivo es beneficioso, pero de eso a que lo traslades al ámbito penal es donde nos debe preocupar. Y yo no quiero quitar el dedo de la llaga. A mí lo que me ofende a nivel personal es que estemos entrando a una era de persecuciones por pensar distinto a las políticas del Ejecutivo, a la visión política de un partido que cada vez va concentrando mayores cuotas de poder, y lo que nos dice a los opositores es: si tú te expresas enérgicamente en contra de mis decisiones, llámese esta figura de la INE o llámese otra figura de concentración de poder, pues entonces vamos a utilizar toda la coercibilidad del Estado y toda la fuerza que nosotros tenemos a nuestra disposición en los aparatos del Estado para callarte la boca y perseguirte. Esta es la lectura que el pueblo salvadoreño debe de tener clara,
Y por eso es que nosotros nos estamos manifestando con tanta energía en contra de esta persecución política. La parte de la discusión de políticas públicas, pues eso ya son filosofías de la mera alternancia de gobierno que se da en una democracia sana. Pero perseguir criminalmente, penalmente, a quienes no han cometido ninguna acción típica, antijurídica, por el hecho de haber actuado en base a una óptica distinta a la del Ejecutivo, es lo grave en este caso. Ok, como dice, nos quedamos, vamos a la pausa, ya volvemos. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, ya despertó sumamente mi curiosidad, don Mario, porque en República estamos porque seamos transparentes en el funcionamiento del Estado. Han hablado de esta compañía que es INE, donde se percibe se generan o se ganan muchos millones de dólares, pero que hay una sociedad anónima detrás de esto, pero a la vez INE es supuestamente propiedad de CEL. 100%. Entonces, quiere decir que es una autónoma de parte del gobierno. ¿Por qué no conocemos quién es esta sociedad anónima si es parte del gobierno? Es decir, es gente que casi por segunda o tercera mano alguien la ha delegado a nombre de nosotros, los ciudadanos. Mira, según la ley de electricidad en su momento, se decidió que el monstruo que era CEL era demasiado poderoso y lo conveniente era crear empresas, diversificar a CEL. Se forma la GEO para que manejara e invirtiera en la geotérmica, y la GEO 100% de las acciones propiedad de CEL, totalmente, y la INE posteriormente, que es la que genera inversión térmica, con búnker, con diésel, 100% propiedad de CEL. Actualmente el mismo, violando totalmente la intención de la creación de estas empresas del Estado, aunque sean sociedades anónimas, pero son del Estado. El presidente de CEL, David López Villafuerte, es el presidente honorario de la INE, ¿verdad? Hoy está de moda que te ponen honorario como que dice, mira, no me des, poneme donde hay. Pues al hombre lo han puesto donde hay. La INE maneja millones de utilidades, millones, que como decía Alvarenga, nadie sabe dónde están, qué se hacen. Es la caja grande desde Tony Saca Flores y sigue siendo para este gobierno. De Funes, perdón. De Saca, de Funes y siguen siendo para este gobierno. Y son millones del pueblo salvadoreño que no llegan ni a medicinas, ni a escuelas, o sea, se pierden ahí arriba. Entonces, cuando tú pones a un presidente de CEL, presidente de la INE, hay un doble propósito, o sea que no hay nadie más capaz. Mira, tan oculta la información, aquí traigo, de acuerdo a esta ley de acceso a la información pública, desde diciembre, yo le pedí información, de acuerdo a esa ley, le pedí información, aquí está todos los papeles, fíjate qué complicado, del caso CELENEL, de cómo es que llegaron a pagar 287 millones, donde dicen que no, que ellos no participaron, pero luego que sí, ¿verdad? Obviamente, y me niegan la información. 5 de noviembre, 190 millones en un hoyo nuevo, para una turbina donde no hubo licitación pública. Se la dieron de dedo a una empresa canadiense, Queiro Calvao, brasileña, que es propiedad de Petrobras, la del gran escándalo. No, si todo es turbio. Y desde diciembre estoy esperando la información. Mira todo esto, todo el papeleo que he tenido que recurrir. Cuando le ordenan hace un mes el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el ente obligado a hacer cumplir la ley, le ordena a CEL, habían 4 abogados de CEL y estaba yo solo ahí, como que era un juicio, ¿verdad? Y era simplemente una audiencia para ver si calificaba o iban a darme la información que yo pedía como ciudadano, ni siquiera como diputado. Hace un mes recurren a la sentencia y el instituto no resuelve. Ayer reclamé, bueno, ¿y qué pasó? No han resuelto después de un mes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a mi juicio? Lo que dijo la OEA lo dijo muy claramente. Tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo
están retrasando la información. Buscan todas las argucias legales para negar la información. Cuando las cosas son correctas y transparentes, te informás. Y un funcionario es feliz de poder informar y que la gente se dé cuenta que está actuando bien y honestamente. No lo hacen. El colmo de los colmos, mira, aquí termino mi... Pero te dejo copia de todo esto, de acuerdo a esta ley que te he enseñado. ¿Qué dice aquí el secretario técnico, que es el segundo a bordo después del presidente, en el caso de Enel? Dice el defensor de los perseguidos políticos, porque esos son, ¿verdad? Me parece una gran irresponsabilidad de un alto funcionario, refiriéndose a Lorenzana, del gobierno, negar que CEL hubiera participado en el acuerdo marco. Lo niegan. Pero sin embargo, mira lo que dice Lorenzana. Nosotros, el gobierno, no participamos en la negociación. Quien firmó fue el fiscal general Luis Martínez en nombre del Estado salvadoreño. Pues sí, es que el fiscal y el gobierno son parte del Estado salvadoreño y el representante legal es el fiscal. Y con la participación de CEL totalmente. Se han salido públicos los finiquitos que le da Enel y a todo lo relacionado con el caso. Y sin embargo, insisten en desligarse, ellos no participaron. Cuando tú haces eso es porque hay demasiada agua sucia corriendo bajo el puente y niegan la información desde diciembre. Ahora, pero como yo soy necio, yo sigo y voy a seguir insistiendo. Y bueno, si no me la dan, viene República y usted, hablamos. caballero, y todos los medios sabrán que la siguen negando. Ahora, diputado Velázquez Parker, si el presidente de CEL sirve a placer del presidente de la República, porque él es el que lo nombra, y luego INE es propiedad de CEL, básicamente de segunda o tercera mano responden al presidente de la República, porque no sabemos quiénes son los funcionarios de esta o esa sociedad anónima que respalda legalmente eso. Absolutamente nada. Yo me uno a tu pregunta y a tu clamor por la transparencia. Nosotros acabamos de presentar un proyecto de ley de probidad. Nosotros como fracción estamos completamente a favor de la rendición de cuentas, de la probidad, de la transparencia. Si nosotros estamos en una posición ahorita política de oposición y como oposición responsable que somos, obviamente queremos trasladar a la ciudadanía esta información de todas las instancias, incluyendo la Asamblea Legislativa, por supuesto, y el Ejecutivo con mucha mayor razón. Si el contrapeso de una república sana te lo da precisamente la capacidad que tenemos de interpelar ministros, de exigir rendición de cuentas y que den explicaciones de cuál es el funcionamiento de la INE, quiénes son los accionistas, cuáles son las utilidades que están percibiendo, si las están percibiendo, cómo se están repartiendo, cuál es el acuerdo marco del que surge. Pero mira lo que decía Mario Valiente. Roberto Lorenzana se desentiende y volvemos a ver sistemáticamente una conducta del Ejecutivo actual ausente. Es decir, no ejecutan y aparte de que no ejecutan, no se responsabilizan de nada. Tienen un talento extraordinario para señalar culpables, para incriminar personas inocentes, para perseguir políticamente a quien los cuestiona, pero a la hora de ejecutar, a la hora de rendir cuentas, a la hora de darle frutos de su trabajo a la población, son especialistas en decir, yo no fui, yo no me enteré, yo no tengo responsabilidad. ¿Y cómo no van a tener responsabilidad si tienen hoy por hoy el Ejecutivo? Si el Ejecutivo es el que tiene la ejecución del presupuesto general de la Nación, ¿cómo no van a estar enterados de dónde está negociando el Estado salvadoreño? Mira la gravedad del caso, estamos sacando a patadas a la inversión extranjera. Enel, hoy por hoy, en las mejores prácticas internacionales, está en la cúspide de la explotación de recursos energéticos renovables. Son los referentes globales y los hemos sacado a patadas. No les hemos cumplido el arbitraje internacional que les daba la razón. Y hay que reprochar otra vez al fiscal general de la República porque no le da cumplimiento a los arbitrajes en los que el Estado pierde. Mira cómo es de compleja la cosa. ¿Y cuál es la actitud del Ejecutivo? No, es que mejor limpiémonos las manos incriminando a unos ciudadanos exfuncionarios y ahí Roberto Lorenzana está comportándose como el que pega la pedrada y esconde la mano. A mí me parece irresponsable, inaceptable y deberían de dar una explicación de cara a la pretensión de la ciudadanía de conocer esta realidad, pero quitémosle la complejidad.
si son cantidad de cajas y folios y folios y folios que no abonan ni hablan técnicamente de la imputación de un delito. Se habla de políticas públicas. Eso lo podemos discutir mañana si quieren, con debates, con lo que quieran. Pero delito aquí no ha habido, no se ha logrado determinar la comisión de un delito ni de peculado, y yo quiero seguir en el punto. Sigo yo en la persecución política y seguimos los salvadoreños si no nos manifestamos hoy unidos para parar este tipo de actos. Ahora, solo quiero aclarar una cosa Digo, Mario. por el honor de diputados. Cuando la OEA dice que los primeros en incumplir la ley de acceso a la información pública en la Asamblea y el Ejecutivo, el gobierno, se refería a don Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea, no a los diputados, a el presidente de la Asamblea, que hoy está en proeza para que traiga más inversión internacional. Ese es el premio, ¿verdad? Okay. Bueno, se me acaba ya casi el tiempo, pero tengo 2 minutos, diputado Alvarenga, solamente para preguntarle lo siguiente, porque no quiero que se me quede en el tintero, y es lo siguiente. Mucha gente pensará en casa que utilizando la legalidad, un grupo de personas en este país se hubiesen querido hacer de la propiedad de un bien estratégico para seguir explotándolo y enriqueciéndose, y que el presidente Funes lo único que hizo fue recuperarlo para todo el Estado salvadoreño, y esa es la verdad para ellos. Ese es, aparte de que es la verdad para ellos, representa un mecanismo de autoritarismo en una visión política. Y déjame explicarte, es evidente que ellos no estuvieron de acuerdo con esto, pero cuando se hizo este acuerdo marco fue público, fue transparente y hasta salió en los periódicos. Venir 12 a 10 años después a decir no, esto fue mal vendido y ahora hay que recuperarlo. Si es que todo fue producto que se perdió el arbitraje, Funes perdió ese arbitraje y le costó millones. A raíz de eso fue que ese gran giro. Pero está bien, si lo querían recuperar, entonces hubieran platicado y negociar con él. Este gobierno lo empezó a hacer, Funes no quiso. Él se limitó a decir esto es lesivo y vamos a una acción penal. Lamentablemente en aquel momento la Fiscalía, ante esa presión del presidente, actuó, ¿verdad? Entonces ha generado esa percepción, pero es totalmente errónea, incorrecta, incompleta y políticamente acorde a los fines como lo visualiza el FMLN. Acuérdate que su política es estatizar los bienes controlados por el Estado. Cualquier cosa que no sea así ya es pecado, y en este caso lo hacen persecución política y es delito. Yo confío en el sistema judicial, yo creo que van a salir bien. Sin embargo, en estas cosas es importante poner el dedo en la llaga, y es lo que estamos haciendo hoy. Este gobierno puede continuar este mecanismo porque tiene una visión clara, porque es autoritario. Mírate cómo reacciona cuando la Sala de lo Constitucional da ciertos fallos. Es decir, tiene una visión estratégica que quiere mantener, y le conviene esto. Y le conviene que queden este tipo de cuestiones políticamente porque el FMLN lo va a ocupar en campaña. Esa es una realidad. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, caballero, por haber estado esta mañana acá en República. Este tema da mucho de qué hablar y seguramente los volveremos a invitar para que expresen sus opiniones. Lo triste es que se le está haciendo con esto un tremendo daño a nuestro país. Okay. Tremendo. Bueno, ustedes, amigos, los espero en la próxima ocasión. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. El Estado es